El cientificismo es una de las cosmovisiones más dañinas en el mundo. Esta filosofía tal vez la hayan metido a la cabeza sin ni siquiera darte cuenta. Muchos no habrán escuchado de este pensamiento. Pero es necesario explicarlo. Porque se ha vuelto bastante popular en los últimos años y como dije antes ha sido promovida sutilmente. Varios divulgadores científicos han promovido este pensamiento que es reduccionista. Aclaro que esto no es ningún ataque a la ciencia, sino la postura extremista. Hay que separar el método científico de esta corriente de pensamiento. El cientificismo es la filosofía que propone que el conocimiento científico sea la única forma válida de comprender a la realidad observable. Este método rechaza varias corrientes filosóficas y especialmente la religión en general siendo últimamente hostil. El cientificismo solo ve a algo válido si éste logra pasar el proceso científico. Creyendo que solo la ciencia puede explicar la condición humana. Esta filosofía por sí sola se puede refutar a sí misma. La ciencia no puede usarse como un código moral para saber qué acciones son buenas o malas. La ciencia no puede explicar eso porque no es su objetivo. La ciencia no puede darle explicación a todo. La ciencia no puede dar una respuesta concreta a la cuestión de la vida después de la muerte y la existencia del alma. Usando un ejemplo. La ciencia no puede probar la historicidad de figuras de la historia humana. Para eso se utilizan los métodos filosóficos, lógicos y históricos. Podría sacar una tumba digamos de Platón para querer probar su existencia. Pero la ciencia misma no puede verificar si la tumba es el Platón auténtico. Aún con muestras de ADN no se puede verificar si el individuo de tal tumba sea el personaje histórico. Solo con otros métodos es posible conseguir la respuesta. Solo con el método histórico se puede comprobar que la tumba es de él. Los proponentes del cientificismo creen que la religión no puede usarse para explicar la naturaleza del universo. El problema con esto es que cuando vemos las teorías de la realidad, estas se basan en darle reglas a las fuerzas del universo. La cuestión de la existencia de un creador omnipotente no encaja aquí. Porque esa cuestión exista más allá de la realidad observable. Entonces la ciencia no puede dar una respuesta a la existencia de Dios. El cientificismo afirma que la ciencia solo puede explicar la naturaleza del mundo. Pero esta afirma que hay una verdad absoluta. Esta verdad no puede conseguirse a través de la ciencia. Porque la ciencia evoluciona con el pasar del tiempo. No puede dar ninguna verdad definitiva. La ciencia es el estudio del mundo material mientras que la religión se enfoca en el mundo espiritual. El cientificismo se refuta a sí mismo porque la ciencia no puede explicar los otros aspectos de la vida humana relacionados al alma y la moralidad. En conclusión, el cientificismo es una filosofía que tiene que acabarse porque la ciencia no puede tener la explicación contra todo. Bueno, hasta la próxima.